Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar una de las formas clásicas de extinguir las obligaciones, que es la novación. ¿Dónde encontramos la novación? Pues a partir del artículo 1687 del Código Civil. Es aquella, ¿no? O es una figura en donde se extingue una obligación primigenia o original por causa de otra creada por las partes. En otras palabras, las partes, el acreedor y el deudor, deciden o acuerdan crear una nueva obligación con la finalidad de extinguir una obligación antigua. ¿Qué podemos entonces dilucidar de esta definición que acabamos de dar? Pues que la novación es una figura mixta, es decir, tiene una función mixta. ¿Por qué? Porque en un solo acto, en el acto de novación, se crea y se extinguen obligaciones. El Código Civil nos enseña que hay tres clases de novación. Encontramos la novación subjetiva pasiva, que es en donde se cambia al deudor y se mantiene el acreedor. Cuando hacemos entonces alusión a una novación subjetiva pasiva, es porque estamos cambiando al deudor por otro, pero mantenemos inalterado al acreedor. Y tenemos la novación activa, que es cuando se cambia al acreedor y se mantiene al deudor. Y en tercer lugar, la novación objetiva, que es donde se mantienen tanto al acreedor como al deudor, pero se cambia el objeto o la prestación por otra. En otras palabras, es cuando en sí se cambia el título de la obligación sin que intervenga un nuevo acreedor o un nuevo deudor. ¿Cuáles entonces serán los requisitos para novar? En primer lugar, se requiere que exista una obligación que se trata de extinguir, o sea, que se busca extinguir, ¿no? Tiene que haber una obligación primaria o primigenia que tendrá como finalidad su extinción. Segundo, que se dé nacimiento a una nueva obligación. Esa nueva obligación que va a tener como finalidad la extinción de esa obligación primitiva o primigenia. En tercer lugar, que la obligación nueva sea diferente a la antigua, bien sea porque se ha cambiado, ¿cierto?, al deudor, bien sea porque se ha cambiado al acreedor o porque se ha cambiado el objeto o la prestación. Y aquí hay que hacer una precisión importante. Yo no puedo cambiar a la vez el sujeto pasivo y el sujeto activo. No, tengo que escoger entre cambiar al sujeto activo o al sujeto pasivo o al objeto. Cualquiera de esos tres. De ahí que acabamos de mencionar las clases de novación. Yo no puedo cambiar dos elementos estructurales, tengo solamente que cambiar uno, bien sea el acreedor, el deudor o el objeto o la prestación. En cuarto lugar tenemos, o en cuarto lugar el requisito número 4, es que las partes tengan la capacidad necesaria para novar. Se exige una capacidad jurídica. Claro, pues en principio, ¿quiénes pueden novar? Pues aquellos que han hecho parte o han celebrado la obligación primigenia u original. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En los artículos 1688, 1691, 1694 y 1695 del Código Civil. Y como quinto requisito importante, que las partes tengan la intención de novar, consagrada en el artículo 1693 del Código Civil.
La doctrina o la misma ley le llama a eso el animus novandi, el ánimo novar, que significa que cuando se celebra una novación, las partes tienen que manifestar que están novando, es decir, que están creando una nueva obligación a fin de extinguir una antigua. Importante ese animus novandi. Ahora, ¿cuáles son los efectos mismos de la novación? Pues el primero, si el deudor estaba en mora, deja de estarlo. Ya no estará en mora. La nueva obligación hace que ese deudor, ¿cierto? Ya no esté en mora porque se ha extinguido la obligación original o primigenia. En segundo lugar, el plazo de prescripción se extingue y empieza a correr uno nuevo con la nueva obligación. Es decir, que el plazo comienza desde cero, ¿no? Porque se ha celebrado una nueva obligación. Esto a la luz del artículo 1708 del Código Civil. Tercero, no hay ninguna responsabilidad con la nueva obligación. Ya la antigua se extinguió y surge una nueva. ¿Dónde encontramos entonces este principio? Pues lo encontramos en el artículo 1696, 1697, 1698, 1699 y 706 del Código Civil. Ahí lo encontramos inmerso en esos 5 artículos. En cuarto lugar, pues se extingue la prenda y la hipoteca que estaban o recaían, ¿no?, en la obligación primaria o primigenia. Ya esas hipotecas y esas prendas o esos garantes, ¿no?, que estaban respaldando el cumplimiento mismo de la obligación original o primigenia, automáticamente se liberan y por lo tanto también las prendas y las hipotecas se extinguen. ¿Dónde encontramos este principio? Consagrados en los artículos 1701, 1702 y 1703 del Código Civil. Y como quinto, pues la novación también libera a los codeudores solidarios que no hayan accedido a la nueva obligación. Si ellos no han hecho parte de la nueva obligación, esos codeudores o deudores solidarios, valga la redundancia, quedan automáticamente liberados. De acuerdo a los artículos 1704, 1705 y 1710 del Código Civil. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las formalidades en la novación? Pues básicamente el acuerdo a través del cual el acreedor y el deudor convienen en novar una deuda por otra, llámese la novación, no exige ninguna formalidad. Basta simplemente con la voluntad del acreedor de liberar de la obligación precedente al deudor, de dejarlo libre, aceptando en su lugar la nueva obligación. Esto en caso, obviamente, de una novación de carácter pasivo. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la novación es un acto que en principio, por regla general, se celebra de manera consensual, depende del acuerdo de las partes. ¿Esto qué significa? Que no requiere para su validez del cumplimiento, como hemos mencionado hace un instante, de formalidad, de una solemnidad. O dicho en otras palabras, que el consentimiento se exprese libre, ¿no?, de manera espontánea, ¿cierto?, sin que intervenga o sin que se deba cumplir con ninguna formalidad. Ahora, ¿qué sucede con el plazo en la novación? Pues cuando se amplía el plazo en la novación, no se está novando. Si se va a cambiar el plazo, si se va a modificar el plazo, ¿cierto?, no se estará novando.
pero sí se entiende que pone fin a las responsabilidades de fiadores y extingue las prendas y las hipotecas. Si yo modifico el plazo, no estoy innovando, pero sí estoy liberando a los fiadores, ¿no? Y estoy extinguiendo las prendas y las hipotecas. Esto de acuerdo a los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. Ahora, sobre el animus novandi. En esencia, ¿qué es el animus novandi o la intención de novar? Pues es el propósito, ¿no?, de las partes, es la intención firme, ¿no?, y clara de las partes de extinguir la obligación primitiva o primigenia. ¿Dónde encontramos esto? Artículo 1693 del Código Civil. Ahora, resumiendo los requisitos específicos mismos en la novación, resumiéndolos, sintetizándolos, pues podemos sintetizarlos en tres. Primero, la capacidad de las partes. Segundo, el animus novandi. Y tercera, que la nueva obligación sea eficaz y válida. Es decir, que cumpla con los requisitos para la validez del acto jurídico. Finalmente, ¿cuál es la ventaja de novar? Pues hay una economía contractual. ¿Por qué una economía contractual? Porque en un solo acto jurídico, se realizan dos o se contienen dos. Uno, que es el nacimiento de la obligación, y el segundo, que es la extinción de la obligación primigenia u original. Entonces, no necesitamos hacer dos actos por aparte, sino que en un solo acto realizamos los dos. Bueno, con esto hemos terminado. Que estén muy bien. Hasta la próxima.